Bienvenidos y bienvenidas a su programa Arsenal Terapéutico, todo sobre los medicamentos, un programa único en su tipo. Los invitamos a que nos acompañen durante este espacio donde conocerán en profundidad los intríngulis del mundo de la farmacia. Hablaremos en detalle de lo que usted necesita saber acerca de ese pertrecho que disponemos para prevenir, diagnosticar, tratar o curar enfermedades. Hoy es lunes 28 de julio del año 2025. Llegamos a ustedes a través de la Radio Libre Negro Primero 101.1 FM Caracas. Gracias a Carlos Lugo en la dirección general de la estación y Mari Dugarte en la producción. Hoy tenemos en los controles a Pedro Méndez. Les habla este soldado Eduardo Samán, productor nacional independiente número 23.477 y certificado de locución 43.747. Bueno, hoy es un programa, no es especial, sino súper especial. Tenemos una invitada de lujo en nuestros estudios. Estamos transmitiendo desde Sarría, la radio Negro Primero 101.1 FM, pero también la señal es retransmitida a través de Radio Pana desde Yaracuy. Bueno, hoy sin más preámbulos tenemos a la abogada Mónica Barcia. Mónica Barcia, bueno, es una apasionada por la innovación y creación de proyectos en pro del mejoramiento de los procesos de las empresas o instituciones. Amplia experiencia en solución de problemas y manejo de grandes equipos. Bueno, Mónica tiene una amplia trayectoria. Hizo unas pasantías en el Circuito Judicial Penal, Tribunal en primera instancia, en funciones de ejecución de la LOPNA, en el Palacio de Justicia, también en el escritorio jurídico Ramos y Otomandi, 2016-2017, el ejercicio siempre a través del ejercicio libre de honorarios por honorarios profesionales también, y trabajó en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, en diferentes puestos. Se mantiene en el libre ejercicio en materia aeronáutica civil y mercantil. Es abogada especialista en la firma internacional Clyde y colaboradores, ICO y compañía, ¿no? Bueno, Clyde and Cole. Bueno, estoy raspado, Mónica, en el inglés. Bueno, bienvenida al programa, Mónica. Muchísimas gracias por la invitación, Samán. De verdad que esto es un espacio donde vamos a poder compartir un poco sobre esta rama muy especial del derecho, que quizás no todos la conocen, pero es muy hermosa, muy amplia y que me gustaría compartir con ustedes. Sí, a mí me impresionó mucho que Mónica sea abogada especialista en aeronáutica. Fíjense todas las especialidades que tiene el derecho, ¿no? Hoy Mónica está aquí porque vamos a hablar sobre algo muy interesante para ustedes que nos están escuchando. Es sobre viajar con medicamentos, cómo transportar medicamentos en el avión. Estamos ya en vacaciones, ya casi los que no están en vacaciones, las vacaciones, muchos ya los liceos entraron de vacaciones, la universidad, unos entran de vacaciones el 31, la mayoría de las universidades entran en vacaciones el 31, hay cursos de verano, a veces no todos los estudiantes toman cursos de verano, en algunas universidades, otras no, pero este es el periodo de vacaciones, agosto por excelencia es el periodo de vacaciones para todo el mundo, y usted tiene planificado viajar para el exterior y necesita llevarse sus medicamentos. Por ejemplo, una persona de la tercera edad, bueno, tiene que tomar los medicamentos para tratar la hipertensión, a lo mejor el antidiabético, si es diabético de tipo 2, si es diabético de tipo 1, tiene que llevar insulina, usa insulina. Generalmente toma medicamentos para el colesterol,
o para tratar el colesterol, ¿no? Los medicamentos antihipertensivos generalmente son mínimo 2 a 3 medicamentos, o sea, por lo menos 3 medicamentos antihipertensivos. Los antidiabéticos, por lo menos 2 a veces. Si está sufriendo de artritis, artrosis, etcétera, necesita unos analgésicos, ¿no? Entonces, analgésicos. Las personas de edad avanzada requiere también, por ejemplo, el caso de las mujeres, requieren estos medicamentos que es para tratar la osteoporosis, que es muy común medicarlos, o sea, son medicamentos que usan. Bueno, generalmente varios medicamentos. Esos medicamentos, a veces es muy criticado el tema de la polimedicación, ¿no? A veces han llegado hasta 23, 22, exageradamente, ¿no? Pero mínimo, de 6 a 8 medicamentos que toman normalmente las personas de cierta edad, y a veces de edad avanzada requiere más medicamentos. Y en caso que no tenga otra patología concomitante, ¿no? Los medicamentos, cuando tienes que viajar, se presentan otras necesidades de medicamentos. Por ejemplo, necesitas tomar los medicamentos porque te mareas en el viaje. Mucha gente que se marea tiende a tomar medicamentos para tratar el mareo. Por cierto, la talidomida, y hablando de derecho, las últimas víctimas de la talidomida en España acaban de ganar un juicio, pero lo ganaron fue en Alemania. El juicio lo ganaron en Alemania, o sea, pudo más la justicia alemana que la justicia española. Este es un medicamento que en los años 60 se prescribió para tratar los mareos durante el embarazo, o sea, los mareos, los vómitos, las náuseas durante el embarazo, y causó este efecto de malformación, la malformación que produjo, personas nacían con 6 dedos, etcétera, malformaciones fuertes, y el medicamento fue prohibido en Alemania, que es el país donde se inventa el medicamento, pero en España se siguió prescribiendo el medicamento, apenas que ya, a pesar que se había conocido, pero era la época de Franco, la falta de democracia pues en ese país, donde las corporaciones, en un periodo de posguerra también, ¿no? Las corporaciones imponían su voluntad. Luego, posteriormente fue prohibido en casi todas partes del mundo. En Venezuela no se llegó a usar nunca, porque mientras hacían los trámites de la permisología, etcétera, se descubrió que este medicamento era teratogénico, y la gente, ahí están las víctimas, ¿no? Luchando toda la vida, toda una vida de lucha por la compensación el daño que les causó la empresa transnacional, y en juicio en España habían declarado, habían anulado el juicio, etcétera, pero las víctimas ganaron el juicio en Alemania recientemente. Entonces, si mucha gente de la que viaja consume medicamentos para tratar los mareos, pero si encima tú llegas si vas para la playa, entonces tienes que llevar protectores solares, o sea que no solamente medicamentos, sino llevas cosméticos, que generalmente entran como en el mismo paquete de los medicamentos. Entonces, en los aviones hay cierta regulación y restricciones, por supuesto, para el transporte de medicamentos que llevan los pasajeros. Entonces vamos a conversar con Mónica para que nos ilustre acerca de esas regulaciones que se establecen en las líneas, que establecen las líneas aéreas y a nivel internacional prácticamente. Correcto. Bueno, fíjate, inicialmente a nivel internacional existe la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que establece normativas y a su vez métodos y recomendaciones, y estas normativas están reguladas a través de llamados anexos. Existe un anexo muy particular que es el anexo 18, que es el transporte de mercancías sin riesgo a través de la vía aérea, y a su vez tiene unos documentos que son instructivos
para todos los estados que forman parte de esta organización, como Venezuela, que forma parte de esta organización, y este documento, el denominado 9284, que son instrucciones para poder llevar este tipo de mercancías sin riesgo a través de todo tipo de aeronave. A su vez, esa documentación es atribuida a cada estado o país. En el caso de Venezuela es a través de la Ley Orgánica de Aviación Civil Internacional y la RAF, que son las regulaciones aeronáuticas venezolanas. En especial se aplica la RAF 108, que se encarga de la seguridad operacional en los aeropuertos, y la RAF 110, que es como ese anexo 18 nacionalizado en Venezuela a través del transporte sin riesgo de mercancías peligrosas, porque determinados medicamentos o equipos médicos pueden ser considerados mercancías peligrosas, y estas mercancías peligrosas tienen parámetros muy específicos para poder ser transportados para siempre en resguardo de la seguridad de la aviación. Entonces, en el caso de los medicamentos, hablando primero de los medicamentos y luego de los equipos médicos, pero en el caso de los medicamentos, determinadas aerolíneas tienen como sus propias normativas o regulaciones. Por ejemplo, en el caso de los analgésicos, medicamentos de libre venta, que no necesitas en principio prescripción médica, pueden ser llevados bien sea en equipaje de mano o incluso pueden ser llevados en un equipaje aparte que pueda llevar consigo el pasajero. Y hay otros medicamentos que sí se requieren prescripción médica y es necesario tener un certificado médico o un aval, un informe médico detallado. Mónica, mira, te estoy escuchando y tú tienes que hacer el curso de locución en la UCB, porque tienes voz de locutora. Okay, mira, estas son cosas del currículum que yo omití para no hacer tan larga la presentación de Mónica. Mónica es abogada de la UCB y ella ha hecho estudios en la Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante, ¿verdad? Y tiene posgrado. No sé si el posgrado ya lo culminaste, les entregaron, o lo estás culminando en la Universidad de las Fuerzas Armadas, en la UNEFA, un posgrado en Derecho Aeronáutico. Correcto, sí, estamos ya en fase de culminar de presentación de trabajo especial de grado. Ah, qué bueno. O sea que, Mónica, pero serías una excelente locutora, Mónica. Así que te recomiendo que hagas ese curso en la Universidad Central de Venezuela. Es un curso para profesionales. Y en mi época se hacía los fines de semana. Y no sé, ahora creo que existe una modalidad también online, etcétera, pero eso es mejor hacerlo presencial. Ahí te da muchas herramientas. Además que a ti la voz te ayuda. Mira, Mónica, una persona que va con sus medicamentos, o sea, se presenta con sus medicamentos, la gente no sabe porque no hay una advertencia, generalmente no hay una advertencia muy clara cuando vas a viajar. ¿Cómo tiene que llevar esos medicamentos? Imagínate una persona que va con un poco de medicamentos, que hay comprimidos, hay cápsulas, hay jarabes, imagínate, más los cosméticos, ¿no? Que si el protector solar, etcétera. ¿Cómo hace la persona cuando va a viajar? ¿O qué debe hacer? Sí, principalmente es necesario que este tipo de medicamentos estén en su envase original. Es decir, en su empaque original, no solamente que esté el blister solo, sino que esté en su envase original. Y en el caso de los medicamentos que son líquidos, jarabes, a pesar de que existe en el mundo aeronáutico, en las aerolíneas, se le llama la regla de los 100 mililitros, que dependiendo del transporte de este tipo de mercancías líquidas, se requiere que sea siempre en envase de 100 mililitros. En el caso de los medicamentos, esta regla no aplica, porque en los jarabes, por ejemplo. Pero sí, los jarabes vienen de 120 y 240, o sea que no vas a poder pasar, si aplican esa regla, no vas a poder pasar ni un solo jarabe. No, en este caso no aplica. Siempre es necesario tener una prescripción médica para este tipo de medicamentos. Incluso
yo pudiera recomendar de que siempre sea una prescripción médica para todo tipo de medicamentos, incluyendo los analgésicos. Esto para evitar cualquier tipo de situación en los puntos de control del aeropuerto, que ya estos puntos de control incluso no serían de la aerolínea, sino del aeropuerto en sí mismo. O sea, y no retirar los medicamentos del empaque original. Eso es muy importante. Correcto. Porque la tendencia es que sacamos los blisters, los sacamos de las cajas, porque ya conocemos los medicamentos, pero corremos el riesgo en la vida cotidiana de confundirnos, porque hay comprimidos que son muy parecidos en forma, etcétera, unos tienen ranura, otros no tienen ranura, pero hay un riesgo de confusión, de tomar un medicamento por otro medicamento cuando hacemos eso, cuando retiramos los medicamentos de su envase original. Además hay otra razón, que el envase original, la caja, protege el medicamento de la luz ultravioleta. Entonces, los medicamentos no pueden estar expuestos a la luz ultravioleta, así sean sólidos. En los líquidos es muy grave exponerlos, es mucho más grave porque el principio activo está disuelto. Entonces, ustedes pueden ver que la mayoría de los frascos, de los jarabes, de las suspensiones, el color del frasco es color ámbar, y ese color ámbar responde a una necesidad de filtrar la luz ultravioleta, o sea que de manera que no le llegue la luz ultravioleta a la composición. Entonces, primera recomendación que nos da Mónica es no sacar los medicamentos de su empaque original, dejarlo en el mismo empaque. ¿Okay? Y en el tema de los líquidos, hay una regla que no dejan en el equipaje de mano, ¿verdad? ¿Qué nos recomiendas? ¿Que mejor los medicamentos en el equipaje de mano o en el equipaje que va a la bodega? Siempre se ha recomendado que estos medicamentos estén en el equipaje de mano. También por un tema de seguridad y de facilidad para el pasajero. Porque si es un tipo de medicamentos, por ejemplo, para los mareos, que se necesita durante el trayecto del vuelo, es necesario tenerlos a la mano. Incluso hay determinadas aerolíneas que recomiendan que ese tipo de medicamentos sean llevados consigo de la persona, es decir, como un empaque aparte, independiente de la bodega o de la cabina, sino que esté encima del pasajero para mayor facilidad. Que siempre esté a la mano, pues. Esté a la mano, por ejemplo, estos medicamentos para tratar la angina de pecho, ¿no? Los infartos, etcétera, ¿no? Cantidad de gente se infarta en el avión, otros se infartan bajándose del avión, etcétera. O sea que el medicamento para tratar la angina de pecho es necesario, por ejemplo, el caso de asma, ¿no? Que necesitas una bombonita de asma para tratar el tema de la obstrucción. Entonces, todo eso es mejor tenerlo a la mano, al alcance de la mano, ¿no? Correcto. Siempre en otro. Entonces, tú nos hablabas, antes de interrumpirte, tú nos hablabas de que el aeropuerto puede tener una normativa y la aerolínea otra normativa, ¿cierto? No, sino que estos puntos de control, de revisión del equipaje, le corresponde principalmente al aeropuerto. Entonces, es recomendable siempre contar con los envases necesarios de los medicamentos y también, dependiendo del tipo de medicamento, una prescripción médica, un informe médico detallado. Esto es para los vuelos internacionales, pero por ejemplo, para los vuelos internacionales, la misma aerolínea recomienda que este informe médico esté traducido, por ejemplo, en inglés, para mayor facilidad de los puntos de control para el aeropuerto de destino. Exacto. Entonces, fíjate, ¿cómo hay que llevar los medicamentos? Porque hubo un tiempo en que, las aerolíneas, por ejemplo, American, cuando estaba aquí en Venezuela, cuando estaba operando en Venezuela, decía que había que llevar los medicamentos que caben en una bolsa transparente, Ziploc, de estas Ziploc, esas bolsas cuadradas, cuyas dimensiones es 20 por 20. Entonces, no sé si esa regulación como tal era propia de esa aerolínea o hay el organismo que controla tiene establecida esa regulación. No se establece un límite de diámetro, vamos a decirlo así, no existe. Eso ya depende de cada aerolínea. Lo recomendable siempre es
indicarle anticipadamente a la aerolínea de que se va a transportar medicamentos, y cada aerolínea le va a indicar al pasajero cuáles son las directrices a tomar, si se tienen que llevar en un empaque transparente, si se tienen que llevar determinadas dimensiones. Eso ya queda de parte de cada aerolínea. Por ejemplo, también en el caso de las jeringas, son permitidas en los vuelos, pero siempre en equipaje de mano. Hay un tipo de agujas hipodérmicas, por ejemplo, en el caso de una de las aerolíneas extranjeras, no la permiten en equipaje facturado, en equipaje de bodega, sino siempre en equipaje de mano. Ok, bueno, bien interesante, porque yo pensaba que el organismo regulador era que establecía esas normativas. Ahora hay es un poco más laxo esto de llevar los medicamentos, pero hubo tiempos, por ejemplo, en el año 2001, posterior a los sucesos del 11 de septiembre, a los sucesos criminales, ¿no?, del 11 de septiembre, que las aerolíneas fueron muy estrictas con el tema de la seguridad. Yo recordaba que te mandaban a quitarte los zapatos, te revisaban, bueno, eso es legal, Mónica, que no viene al caso de los medicamentos, pero sí es una curiosidad, porque, por ejemplo, te mandaban a quitarte las prendas. Mucha gente olvidaba las prendas, porque se quitaba las prendas, las pasaba, y cuando se iba, recogía todo y estaba tareado y asustado, porque es que es un control que te hacen con una severidad que la gente se asusta, y se iba y dejaba las prendas, y después, bueno, cuando se acordaba, bueno, perdía sus prendas. Entonces, eso es legal. Sí, es legal. Es legal precisamente por un tema de seguridad operacional. Y para evitar cualquier tipo estos son denominados actos de interferencia ilícita. Es decir, para evitar estos tipos de actos, o para tener un mayor control de ellos, se hacen estos tipos de parámetros en los aeropuertos. Y fíjate que recientemente te estoy hablando quizás de hace 2 semanas, se estableció en determinados aeropuertos europeos quitar esa modalidad de quitarse los zapatos, por ejemplo, eso de quitarse los zapatos ya no lo están haciendo en determinados aeropuertos europeos, pero son quizás medidas que se van a ir disminuyendo, porque ya la tecnología está avanzando también y los controles de seguridad son mucho más eficaces. Comprendemos también que la aviación civil se necesita, es imprescindible la seguridad operacional en todos sus aspectos y en todo su trayecto, incluso desde la compra de un boleto hasta que aterrice la aeronave en determinado aeropuerto. Qué bueno. Mire, vamos a aprovechar ahora para hacer la pausa reglamentaria del programa. Vamos a escuchar una pieza que viene muy, muy y además una linda pieza, de un cantante brasilero, un cantautor, se llama Toquinho, y el nombre de la canción es Acuarela. En breves minutos estaremos de nuevo con Arsenal Terapéutico. Todo sobre los medicamentos con Eduardo Samán. Reanudamos operaciones en Arsenal Terapéutico. Bueno, usamos aquí una terminología bélica, ¿no? Ya en el primer programa yo expliqué esto de por qué usamos este tipo de cosas. Por ejemplo, en las entrevistas decimos, damos paso al interrogatorio de hoy, es como un interrogatorio, porque el tema de los medicamentos es un arsenal, es un arma que tenemos para luchar en la guerra de la vida contra la muerte, o sea, de la salud contra la enfermedad. Estamos conversando con Mónica Barcia, abogada de la UCB, experta en Derecho Aeronáutico, con posgrados en la UNEFA en Derecho Aeronáutico. Es un posgrado que se dicta en la Universidad Experimental Politécnica de la Fuerza Armada. Mónica, conversamos acerca de transportar medicamentos con los pasajeros. El tema es que no hay una
regulación que establezca un límite como tal, pero sabemos que sí hay un límite. Por ejemplo, tú no puedes llevar muchos medicamentos, ¿no? O sea, hay unas restricciones. Amplíanos un poco esto, el tema porque tú no puedes llevar cajas y cajas y cajas de medicamentos. Hay gente que viaja y necesita estar más, por ejemplo, necesita estar un mes, 2 meses. Por ejemplo, mucha gente de Venezuela que tiene familiares en España y que aprovecha y que ya tiene los pasajes comprados y todo, aprovecha de ir a ver los hijos, etcétera. Entonces, tú vas a viajar para España para estar una semana, ¿no? Tu viaje estás un mes, 2 meses, porque además tienes tus seres queridos ahí. Entonces, vamos a ampliar un poco esto. ¿Qué cantidad de medicamentos pueden pasar las personas? O sea... Ok, por ejemplo, hacia la Unión Europea, ellos recomiendan que el límite sea entre 30 a 90 días para utilizar estos tipos de medicamentos, siempre que tengan un informe médico avalado por un médico certificado y que este informe sea muy detallado, es decir, el nombre de la prescripción del medicamento, la vigencia del medicamento, o sea, incluso la identificación del doctor. Tiene que ser muy detallado este informe y, como habíamos comentado anteriormente, de si se trata de otro país, de otro tipo de idioma, siempre que esté traducido al idioma inglés, por lo menos. Estos lapsos de 30 a 90 días es como el tiempo donde el pasajero va a poder tomar estos medicamentos. Si, por ejemplo, el pasajero se va a quedar más de 90 días en determinado país de Europa y ya se culminó el consumo de estos medicamentos, tiene que renovar esta prescripción médica dentro de este país europeo, siempre tomando las previsiones, por ejemplo, del tipo de medicamentos, porque puede ser un tipo de medicamentos que en nuestro país está permitido, por ejemplo, de venta libre, pero resulta que es un tipo de medicamento en ese país que no está permitido para venta libre, sino bajo prescripción médica. Entonces, todo esto se tiene que prever. O sea, la cosa es medio complicada, ¿no? Porque tenemos sí. Los medicamentos sin prescripción. Por ejemplo, los analgésicos, antiácidos, correcto, etcétera, son medicamentos sin prescripción facultativa. Y después están los medicamentos con prescripción facultativa. Si llevas un medicamento con prescripción facultativa, tienes que cargar el récipe, o sea, la receta, y un informe médico, ¿no? Detallado, que debe estar en un idioma entendible. O sea, que si vas a un país donde no se habla español, tienes que traducirlo al inglés, ¿no? O sea, tienes que llevar eso traducido al inglés. O sea, es un poco complicado, ¿no? Porque hay medicamentos, nosotros tenemos medicamentos con prescripción facultativa, pero hay otros medicamentos que son también con prescripción, pero que además son psicotrópicos. Correcto. Por ejemplo, si vas a trasladar un psicotrópico, ¿cómo haces? Igualmente, igual. Tiene que ser, o sea, el énfasis es en el informe médico. Informe médico que esté detallado. O sea, porque si no te pueden decir que estás llevando droga. Sí, te pueden aplicar esa ley. Es delicado. Es delicado porque se puede aplicar las normas contra el transporte de este tipo de medicamentos. El tráfico ilícito de drogas. Pueden aplicar esas leyes a la persona, ¿no? Correcto. Siempre se tiene que tener la prescripción médica que avale el transporte de ese tipo de medicamentos. Como me estás comentando que, por ejemplo, hay tipos de pasajeros que aprovechan este viaje para llevar medicamentos a un familiar que está allá, no lo recomiendo, porque muy probablemente cuando lleguen a ese aeropuerto no le van a permitir el acceso a estos medicamentos que no se encuentren avalados y certificados por el informe médico. Ya. Esto se nos complicó un poco porque porque hicimos, ya, fíjate, ahora fue que llegó la invitación para transmitir con ambos teléfonos. Entonces, bueno, que las redes sociales tienen su retraso. O sea, no solamente las aerolíneas se atrasan, tienen un retraso, sino también los celulares, ¿no?
Por eso es que también se pierden las maletas, ¿verdad? Por eso es que los medicamentos tienen que llevarlos en el equipaje de mano, ¿no? Porque si ya estos medicamentos y los pones en el equipaje de a bordo, se pierde esa maleta y después, bueno, estás sin medicamentos y es más grave la cosa. O sea, ya es grave estar sin la ropa, pero sin medicamentos es más grave todavía. Correcto. Entonces, decías, el tema de llevar medicamentos para familiares. O sea, los venezolanos en ese aspecto somos muy bondadosos, porque entonces a nosotros nos dicen, mire que vas para España, o tanto de ida como de regreso, ¿no? Porque entonces allí están los venezolanos, la comunidad venezolana, y te dice, bueno, mira, llévame estos medicamentos que no se consiguen en Venezuela, llévamelos. Y entonces, como es algo que no se consigue, quieren mandarte la máxima cantidad. Entonces, y no es un solo amigo, un solo familiar que está allá, son varios familiares que pueden estar y te pueden mandar con medicamentos. Entonces, vienes con cantidades grandes de medicamentos. O sea, eso se puede hacer, puedes viajar con esas cantidades. Por eso es que yo creo que de alguna manera se debe haber una limitación a la cantidad de medicamentos que quieres pasar. Y en caso de la peligrosidad del medicamento, en el sentido que estos medicamentos que son líquidos, ¿no? Que son considerados sustancias peligrosas, pero hay medicamentos que pueden ser gases, por ejemplo. Exactamente. Y es común que las personas viajen con gases, o sea, con bombonas. Bueno, fíjate, en este caso estaríamos hablando de equipos médicos. Por ejemplo, los oxígenos portátiles que determinadas pacientes o pasajeros lo requieren durante el viaje, sí está permitido bajo ciertas restricciones. Es decir, estos oxígenos portátiles tienen que estar certificados por la FAA, que es la Federación de Aviación Civil, que regula este tipo de transporte de equipos médicos, y esta certificación debe estar con una etiqueta muy especial dentro del equipaje de este tipo de oxígenos portátiles, porque si no, esos están denominados como POC, que esa es como la terminología específica. Estos POC tienen que estar certificados por la FAA bajo una etiqueta específica. Todos estos portátiles oxígenos que no estén certificados bajo la FAA no están permitidos por las aerolíneas. De hecho, la propia aerolínea indica detalladamente que tienen que tener la certificación de la FAA para poder ser transportados. O sea, esas letras chiquiticas que nadie lee a veces, ¿no? Que vienen en el boleto. Fíjate, es decir, una persona que tiene enfisema pulmonar necesita de oxígeno, no puede prescindir de la máscara de oxígeno y va a viajar. Entonces, tiene su bombona, ¿no? Bueno, a lo mejor en la casa tiene una bombona grande, pero hay equipos portátiles. Correcto. De oxígeno portátil que pueden llevar. Ahora, cualquier bombona serviría, no, me acabas de decir, ¿no? Que tiene que ser un tipo de bombona certificada, ¿no? Correcto. Porque imagínate que en pleno vuelo, como cambian las presiones, estas bombonas no tienen las válvulas, no tienen como la seguridad necesaria, y que se te dispare dentro del avión, se te abre una válvula de esas, ¿no? Dentro del avión en pleno vuelo, ¿no? Pones en peligro a todos los... Claro. Pero, ¿cómo hace la gente? O sea, yo voy a viajar, hay un paciente que se va a trasladar, necesita trasladarse a lo mejor para un tratamiento médico, ¿no? Porque nadie que está en esa situación va a querer irse de vacaciones, ¿no? Pero sí necesita viajar porque necesita un tratamiento médico en un país, en otro país. Entonces, bueno, se tiene que trasladar en sus condiciones. Entonces, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que ir antes a la aerolínea, tiene que llevar la bombona, llevar la factura de la bombona. Claro, ¿Cómo hace? Es complicada, ¿no? Sí, un poco, porque fíjese, en este caso diría que hay dos opciones, porque o está la aviación privada a través de una aeroambulancia, que es un tipo de aeronave internamente equipada para poder llevar este tipo de pacientes que hacen vuelos incluso internacionales,
Y como ese tipo de empresa esté equipada, entonces ya dentro de la aeronave cuentan con este tipo de oxígeno. Y también está la opción de ir a través de una aerolínea comercial como un pasajero y poder llevar estos oxígenos portátiles siempre que esté certificado. Porque si no están certificados bajo la FAA, no van a poder transportarlo, también porque es un riesgo, porque este tipo de oxígeno puede hacer un choque electromagnético con cualquier aparato dentro de la aeronave y pone en riesgo a toda la operación. Entonces, por ejemplo, también el punto de vista de los cilindros, de estos oxígenos que son en cilindros, no están permitidos llevarlo en funcionamiento. Es decir, se pueden llevar como equipaje facturado, en equipaje de bodega, pero siempre que estén desconectados de la válvula. Es decir, okay, que no pueda tener como una presión a determinada altura y que pueda estallar, sino que sí se pueden llevar, pero no en cabina, no en funcionamiento. Claro, porque eso es complicadísimo, ¿no? Exacto. Ahora fíjate, si a uno le dicen que los celulares, la batería, las laptops, que hay laptops que las baterías han estallado en pleno vuelo, ¿no? Sí. Ahora casi ya ya fabrican, esas baterías de litio las fabrican mejores, pero antes era que la persona iba con su laptop y en pleno vuelo se recalentaba la batería y estallaba, ¿no? Y eso generaba un incendio dentro una batería de una laptop tiene una cantidad importante de litio, ¿no? Ahora, si es un empresario, o sea, porque sabemos que los medicamentos se transportan principalmente en avión. Los medicamentos no vienen en barco, o sea, no vienen en contenedores en barco por múltiples cosas, siempre se trasladan en avión. Ahora, si no es un pasajero, sino un empresario, una droguería, una casa de representación que quiere importar medicamentos, ¿cómo hace? Bueno, aquí ya también tomaría presencia otro tipo de organismos, por ejemplo, lo que son el departamento de seguridad, sí, el departamento de aduana, pero también el departamento de salud de cada país. Ellos son los que tienen los parámetros necesarios y para poder importar este tipo de sustancias o de productos. Y aquí también estaría presente lo que estábamos hablando al inicio de la entrevista, lo que son el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas vía aérea, porque dependiendo también de este tipo de medicamentos, por ejemplo, si es un ácido, si es un tipo de medicamento en su estado natural, en su estado origen, es necesario embalarlos de determinada forma, con una etiqueta muy específica y que señale que es un tipo de mercancía peligrosa. También este tipo de mercancías peligrosas tienen que ser manipuladas por funcionarios que estén habilitados para eso. O sea, en los vuelos comerciales de pasajeros también vienen mercancías. Sí. O sea, sí, las aerolíneas transportan también mercancías. Las encomiendas y esas cosas vienen en esos vuelos. Pueden venir en vuelos comerciales de pasajeros, pero también hay tipos de aerolíneas que son netamente de carga y que traen solamente ese tipo de mercancías. Sí, pero sí, a veces uno los ve cuando sacan el equipaje, que también. No todo el equipaje son maletas, ¿no?, de pasajeros, sino que puede venir herramienta comercial. ¿Es caro, barato? ¿Cómo es trasladar un medicamento? Imagínate, me imagino que depende si requiere refrigeración, si no requiere refrigeración. Por ejemplo, cuando se va a traer insulinas que requieren refrigeración, ¿la aerolínea tiene la capacidad de hacer eso, de traer eso refrigerado? Depende del tipo de aerolínea, porque existen aerolíneas que sí tienen estos envases refrigerados, que los pueden proveer como otro tipo de servicio, pero hay otras aerolíneas que no, que dependen del tipo que la empresa se tiene que encargar de este tipo de refrigeración. Y en cuanto a los costos, también depende del trayecto, depende del tipo de aerolínea, depende del país de origen y el país de destino de cada tipo de regulación. Ya, bueno, es bastante complejo, por eso cuando las cosas se ponen
se ponen difíciles, uno que hace buscarse un abogado, ¿no? Les recuerdo, estamos hablando con Mónica Barcia, abogada, egresada de la UCB y especialista en Derecho Aeronáutico. Estamos hablando sobre el tema del transporte de medicamentos por avión. Fíjate, Mónica, la parte política también es importante considerarla, ¿no? En el año 2011, entre el 2011 y el 2014, las aerolíneas fueron muy rigurosas para transportar medicamentos, ¿no? Sobre todo hacia Estados Unidos, o sea, para entrar a Estados Unidos. En ese entonces se estaba discutiendo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos una propuesta de ley que se llamaba Stop Online Piracy Act, o sea, que acta para detener la piratería, ¿no? Y dentro de esas discusiones, además los congresistas, los representantes, estaban las empresas, ¿no? Y las empresas farmacéuticas formaron parte como asesores del legislativo en esa acta. Se alegaba de que se violaba la propiedad intelectual, o sea, sobre todo las patentes, porque era un comercio que se hacía de Canadá hacia México. Canadá produce medicamentos más baratos, mucho más baratos que Estados Unidos, y medicamentos de buena calidad, laboratorios de muy buena calidad. Igual desde México también entraban muchos medicamentos hacia Estados Unidos. O sea, en el fondo había algo comercial, era como detener el flujo de medicamentos hacia los Estados Unidos. Las empresas les preocupaba eso. Bueno, ahorita Trump lo resolvió de tal manera que estableció un arancel, ¿no? Y empezó a establecer aranceles. Por cierto, parece que con la Unión Europea acaban de fijar uno de un 15%. Bueno, pero amenazó con que el arancel podía llegar a 200%, etcétera. Bueno, toda esta guerra de los aranceles de Trump. Y en esa época se empezaron a cerrar páginas web de farmacias online que operaban en Canadá sobre todo, alegando de que se estaban violando la propiedad intelectual. Se estaba violando la propiedad intelectual y en algunos casos el derecho a autor, etc. Y cerraron casi cerca de 1.300 sitios, páginas, ¿no?, de venta de medicamentos a través por correo, ¿no? Ventas de medicamentos online. Se alegaba mucho también que además de la violación de las patentes, había venta de medicamentos con prescripción. O sea, que había medicamentos que tenían prescripción facultativa y que la gente los compraba vía online sin la prescripción. Y bueno, y saltó el tema del fentanilo y los opiáceos, etcétera. Bueno, eso fue todo un drama. En ese año coincidió con la escasez de medicamentos en Venezuela, porque fue ese periodo, el año 2013-2014, un periodo criminal también al cual nos sometieron a todos los venezolanos, donde desaparecieron todos los medicamentos. Entonces, se tomaron medidas de restringir el transporte de medicamentos a través de los couriers, ¿no?, de estas empresas que prestan servicios puerta a puerta, estos servicios de transporte, de encomienda de medicamentos. Y en Venezuela también estos couriers, que a veces son subsidiarias de empresas transnacionales, estos couriers también limitaron el transporte de medicamentos. Y la gente se encontraba a veces en situaciones de aprieto porque necesitaba mandarle a un familiar que estaba en Maracaibo un medicamento por estas empresas de courier y no lo llevaban. Te decían, no se transportan medicamentos. O sea, prohibición de mandar medicamentos por encomienda, ¿no? Entonces, esto fue unas medidas, porque a veces las medidas están justificadas con la seguridad, con el bienestar, etcétera, pero esos intereses comerciales o políticos que están detrás de eso y que no los vemos. No sé qué opinión puedes tener al respecto. Bueno, yo como abogada y como especialista en esta área tan operacional y técnica,
tan específica, sí, ¿no? tan específica. Yo veo Sí. que todas estas medidas son siempre con el objetivo, la visión de un resguardo, una seguridad operacional. Claro, claro. En cambio, ve, yo que soy un político y mal pensado, ¿verdad? Siempre buscándole como la quinta pata al gato. Pero mira, sí, antes las empresas negaban el hecho de los precios diferenciados en los países, pero ahora ya no lo pueden negar porque el mismo Trump lo argumentó con las medidas, con las órdenes ejecutivas que él dictó para restringir la entrada de medicamentos y el precio, poder controlar el precio de los medicamentos dentro de los Estados Unidos. Y el mismo Trump dijo que una misma empresa multinacional tiene precios en cada país. O sea, por ejemplo, en Chile, en Latinoamérica, los medicamentos más caros son los que se venden en Chile. ¿Por qué? Porque Chile tiene unas leyes de propiedad intelectual muy estrictas y eso elimina un poco la competencia de los laboratorios nacionales. En cambio, Argentina tiene muchos laboratorios nacionales, los medicamentos son más baratos, hay más ofertas de medicamentos a la población, entonces la gente iba a Argentina y traía hacia su mercado de medicamentos y lo llevaba para Chile, porque en Chile eran demasiado caros los medicamentos. Entonces, las aerolíneas se pusieron, bueno, impedían que pasaran estos medicamentos, incautaban medicamentos cuando la gente llevaba un número importante, pues, porque la gente, tú no vas a viajar, tú viajas y tú tienes tratamientos de por vida y tú dices, bueno, por ejemplo, el tema de la osteoporosis. Me acuerdo yo que el Fosamax en Chile tenía un precio pero extremadamente alto. En Argentina era muy barato, en Venezuela era barato y además había opciones genéricas, no había patentes sobre el alendronato, había versiones genéricas y la gente, los chilenos que venían a Venezuela querían llevarse, bueno, pues cantidades de este medicamento porque era muchísimo más barato. Entonces, claro, a veces uno dice, bueno, estas regulaciones a veces también responden a intereses comerciales. Mira, como estamos llegando casi al final del programa, Mónica, yo quiero darte la oportunidad para que des un mensaje final, hagas invitaciones. Mira, tus redes sociales, Mónica, Claro. cómo la gente que nos está escuchando puede decir cómo me pongo en contacto con esa abogada. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Quería hacer mención también, que es muy importante, que en el transporte de los medicamentos que necesitan refrigeración, eso se puede llevar a través de hielo seco. Pero el hielo seco es permitido, por ejemplo, por cada pasajero, hasta un máximo de 2 kilos por persona. Entonces, para que también lo tomen en cuenta al momento de llevar este tipo de medicamentos que necesariamente tenga que mantenerse refrigerado. Y también existen aerolíneas que cuentan con este tipo de servicio de refrigeración, pero dependerá de verificar previamente también con esto. Que no se nos olvide tus redes sociales. Sí, mis redes sociales es en Instagram como Mónica Abogada, completo Mónica Abogada. Y a través de LinkedIn también me pueden conseguir como Mónica Barcia. Mi número de teléfono personal es 0412-960-5901 y estamos a la orden para cualquier tipo de asesoría, representación que requieran, consultoría desde el punto de vista aeronáutico, que no solamente el aeronáutico está dirigido a todos los explotadores aéreos, sino también a los pasajeros que son la parte fundamental de todas las operaciones. Ok, correo electrónico. Correo electrónico es monicabarcia266@gmail.com. Si quieres repítelo por favor. Mónica Barcia con B alta ARCIA 266@gmail.com. Ok, y en Instagram Mónica Abogada, todo corrido. Mónica Abogada, correcto, con una sola A, todo corrido, Mónica Abogada. Ok, perfecto. Bueno, Mónica, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Arsenal Terapéutico. Esto es uno de los programas históricos que tenemos, uno de los mejores programas que hemos hecho. Y bueno, en verdad te felicito por ese dominio, ese conocimiento que tienes de esa área del derecho. Y bueno, no queda más que darle las gracias
aquí al equipo de Radio Negro Primero. Tenemos en la dirección de la estación a Carlos Lugo, también en la coordinación general Alexander Villamizar, en la coordinación técnica Pedro Méndez, en la administración Eder Pacheco, en la logística Xiomara Méndez, Contraloría de Gestión Iraida Montañez, en la producción Mario Dugarte. Se despide de ustedes este soldado Eduardo Samán. Hasta el próximo lunes a las 8 de la mañana. Así llegamos al final de Arsenal Terapéutico. Todo sobre los medicamentos con Eduardo Samán. Son las 9:00 y 0 minutos.